descubre el milagroso camino de Noemí y Ruth. De sufrimiento a una redención sagrada en el plan divino. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, cuando la fe del pueblo de Israel había enflaquecido y el pueblo se alejaba del Altísimo, una tragedia se cernía sobre la vida de Noemí. Esta mujer israelita, desterrada en la tierra de Moab, lloraba la pérdida de su esposo y sus 2 hijos, quienes habían sido tragados por la muerte en un tiempo de escasez. La hermosa, pero ingrata, tierra moabita se había convertido en una prisión de dolor para su alma. Con cada susurro del viento entre los árboles, sentía que el Altísimo la había abandonado, un eco de desolación que resonaba en su corazón. Mientras la tristeza consumía su ser, Noemí anhelaba la calidez de su patria, Belén, la casa del pan. «Volveré a mi hogar», murmuraba. Fue entonces cuando su nuera, Ruth, la moabita, se acercó con una lealtad indomable, proclamando: «Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios». Con esta declaración, un destello de esperanza iluminó la oscuridad que la rodeaba. Un reflejo del amor inquebrantable que traspasaba las fronteras de su cultura. Al llegar a Belén, en el inicio de la cosecha, las mujeres del pueblo reconocieron a Noemí, esa figura desgastada por el tiempo y el sufrimiento. Sin embargo, en lugar de júbilo, su corazón estaba lleno de amargura. «No me llame más Noemí», dijo ella. «Llámame Mara, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura». Para Noemí, los días de prosperidad se habían desvanecido, mientras que la realidad cultural exigía que la felicidad y la abundancia fueran el sello de una vida bendecida. Mas ella parecía despojada de tales bendiciones. En este contexto, Ruth se lanzó valientemente a las tierras de los campos, buscando espigas para sostener a su suegra y a sí misma, recordando la ley de Moisés que decía que los pobres podían recoger lo que los segadores dejaban atrás. Así, en medio de la pobreza, la joven mostró un valor extraordinario. Pero fue en los campos de Boaz, un pariente de Noemí, donde las circunstancias comenzaron a cambiar. Al enterarse de la fidelidad de Ruth, Boaz sintió compasión por ambas, y se acercó a ellas con gracia. «He oído de lo que has hecho por tu suegra», le dijo a Ruth. «El Dios de Israel te recompensará por tu fidelidad». El concepto de redención familiar resonaba en su corazón, y una chispa de esperanza comenzó a germinar en los corazones de las 2 mujeres. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. A medida que las estaciones cambiaban y la cosecha se acercaba, las esperanzas de redención flotaban en el aire. Noemí, aunque todavía arrastrando su dolor, comenzaba a vislumbrar destellos de la gracia divina entrelazados con su sufrimiento. Pero, mientras los desafíos laborales y culturales persistían, la pregunta permanecía en el fondo de su ser. ¿Podrán hallar la redención que tanto anhelaban en medio de esta tormenta de desgracia? ¿Qué milagros aguardaban en el camino que se extendía ante ellas? Esta historia, cargada de sufrimiento y esperanza, no había hecho más que empezar, dejando entrever el maravilloso plan divino que aún estaba por revelarse. El día siguiente, el sol se alzó con un resplandor renovado sobre Belén, trayendo consigo la promesa de una nueva jornada. Ruth, con la determinación de un corazón fiel, se dispuso a trabajar en los campos de Boaz. Grajas de oro colgaban de las espigas maduras, y el sonido del viento meciéndose en las hojas creaba una melodía que le recordaba al pueblo de Dios. Mientras recogía las espigas, el sol iluminaba su cabello oscuro, reflejando la gracia que iba ganando a medida que avanzaba en su labor. Pero las miradas de los segadores eran pesadas, llenas de suspicacias. Algunos, ignorantes de su nobleza y fortaleza, murmuraban a sus espaldas, arrojando sombras sobre su labor. Sin embargo, en su corazón, Ruth sabía que su travesía era parte de un plan más grande, un propósito divino que debía cumplirse. Su espíritu estaba elevado por la promesa de Boaz, que resonaba en su mente.
El Dios de Israel te recompensará por tu fidelidad. Al caer la tarde, Boaz, al ver a Ruth en su arduo trabajo, se acercó y le habló con amabilidad. Escucha, Ruth, no vayas a otro campo, ni te alejes de aquí. Quédate cerca de mis mozas. He dado orden a los jóvenes que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe lo que los jóvenes hayan sacado. Estas palabras atesoradas en el corazón de Ruth eran un refugio, un faro de esperanza en medio de la tormenta de la vida. Cuando Ruth regresó a casa, su rostro resplandecía de gratitud. Compartió con Noemí las palabras de Boaz, y una suave luz comenzó a disipar la oscuridad que envolvía a la anciana. ¿Es este el hombre del que has hablado?, preguntó Noemí con sorpresa. Él es un pariente nuestro, un redentor cercano, respondió Ruth, mientras las chispas de un nuevo amanecer empezaban a brillar en su corazón. Esa noche, Noemí, movida por la revelación del potencial de redención que albergaba Boaz, decidió actuar. Mi hija, dijo con un fervor renovado. Este es el tiempo de actuar. ¿No es nuestro deber asegurarnos de que tú y yo seamos restauradas? Debes ir a él bajo la cobertura de la noche y presentarte ante él. Las palabras de Noemí brotaban de un anhelo de restauración que aún habitaba en su corazón, a pesar del dolor que había soportado. Los cielos oscuros estaban salpicados de estrellas cuando Ruth, revestida de valor, se dirigió al campo. En la penumbra, encontró a Boaz dormido cerca de su cosecha, y, siguiendo las instrucciones de Noemí, se acercó sigilosamente. Boaz, susurró. Soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre mí, porque tú eres el Redentor. El impulso de su corazón hacia Boaz era un acto de fe, un acto que podría sellar su destino cada vez más entrelazado con el de su suegra. Ante este acto de valentía y devoción, la respuesta de Boaz fue una mezcla de sorpresa y admiración. Viendo la lealtad de Ruth hacia Noemí y su aceptación del Dios de Israel, exclamó: Bendita seas, Ruth. Has mostrado más bondad en este final que al principio, al no ir tras los jóvenes, ni ricos ni pobres. Él, entrelazado de sus vidas, empezaba a mostrar el color de la redención que iba más allá de sus entendimientos. Mientras los corazones de aquellos dos se entrelazaban en este acto de fe, una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Qué revelación traería el Todopoderoso a través de esta unión? La historia de Ruth y Noemí tomaba un giro inesperado, un cambio que prometía el cumplimiento del plan soberano de Dios en formas que aún no podían imaginar. ¿Sería este el camino hacia la restauración completa y la redención no solo de sus almas, sino de todo un pueblo? Mientras la noche se deslizaba suavemente sobre Belén, el frío de la oscuridad era un recordatorio del desamparo que Ruth y Noemí habían soportado. Con cada latido de su corazón, Ruth entendía que sus acciones aquella noche no eran solo un acto de valentía, sino una súplica al cielo mismo por la intervención de Dios en sus vidas. Ahora, con el manto de Boaz extendido sobre ella, el horizonte de sus esperanzas comenzaba a delinearse con la promesa de redención. Boaz, aún asombrado por la resoluta determinación de Ruth, le respondió: La verdad es que tú eres una mujer valiente. Quede claro que yo soy tu Redentor, y en esta noche tus cuitas serán llevadas por fin ante el Altísimo. Sus palabras resonaban como un eco en el alma de Ruth, llenándola de una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué seguiría después? La tensión de lo desconocido mantenía su espíritu en vilo, mientras una luz tenue brillaba en las afueras de Belén, envolviendo la escena en un velo de misterio. La íntima conversación entre Boaz y Ruth se convirtió en un firme pacto, sellando no solo un compromiso de redención, sino el anhelo de un futuro compartido. Con un corazón abierto, Boaz prometió actuar, sabiendo las implicaciones de su decisión. Permíteme primero verificar que cumpla con las leyes del Señor. Pero si se me permite, te reconoceré como mi esposa, y el linaje de Elimelech se restaurará como lo desea Dios. Ruth sintió que el cielo se abría sobre ella, permitiéndole vislumbrar las trayectorias de gloria y restauración que Dios ya había trazado para su vida. Al volver a casa junto a Noemí, la incertidumbre comenzó a desvanecerse, y en su lugar, una confianza asimilada en el poder soberano de Dios comenzaba a florecer. ¿Qué ha sucedido, hija mía?, preguntó Noemí, temiendo que todo el esfuerzo de su consejo pudiera haber sido en vano.
pero al ver la luz en los ojos de Ruth, su corazón se llenó de expectativa. «Boaz se ha manifestado como nuestro Redentor», exclamó Ruth, mientras las lágrimas, ahora de alegría, deslizaban sobre su rostro. La anciana escuchó con gran atención las palabras de su nuera, sintiendo que el aire era el mismo que traía la fragancia de un nuevo amanecer. El deseo de Noemí por la restauración se avivaba, como una hoguera alimentada por la leña de la esperanza. «Este es el tiempo, Ruth», dijo Noemí con firmeza. «Debes esperar, no descanses hasta que el asunto sea resuelto, porque el Señor no olvida sus promesas». Con cada amanecer, la situación se tornaba más clara. El camino a la redención pasaba por la ley de Moisés y la integridad de sus promesas. Así, las horas se convirtieron en días, y cada día, sus corazones se llevaban consigo el peso de sus deseos, mientras el sol se alzaba sobre Belén, llevando consigo la señal de la providencia divina. Mientras tanto, Boaz se presentó en la puerta de la ciudad al amanecer, determinando asegurar su papel como el Redentor. Los ancianos de la ciudad, hombres de respeto y juicio, se reunieron con él. «Debo hablar con ustedes de un asunto de gran importancia», inició Boaz, incluyendo los matrimonios y la herencia perdida de Elimelec. Las miradas pensativas en las caras de los ancianos reflejaban un profundo respeto a la ley y una cuidada atención a la palabra. «No puedo esperar. Mandaré convocar al pariente más cercano para hacerle saber que existe un redentor para Ruth y Noemí. Así, el legado de la familia se restaurará bajo el favor de Dios», determinó Boaz. La revelación de cómo las decisiones hoy podrían impactar el futuro de Israel se cernía en el aire. Mientras la conversación avanzaba, la eternidad parecía estar en juego, y el corazón de Ruth palpitaba con cada palabra que Boaz pronunciaba. El plan eterno de Dios se estaba tejiendo magistralmente en los corazones y las manos de su pueblo. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Dios tenía propósitos aún más grandes, y la historia de redención que estaba surgiendo de Belén resonaría a través de generaciones, cambiando el destino de la humanidad para siempre. Y así, un nuevo capítulo se abría en la historia sagrada, mientras la sombra de la promesa circulaba en el aire, dejando un tinte palpable de expectación por la revelación del cumplimiento de Dios. ¿Qué sería lo que el Eterno estaba cocinando en su sabiduría infinita? Cuando el sol apenas comenzaba a iluminar los caminos de Belén, un aire denso de anticipación envolvía la ciudad. En la puerta, donde los hombres de honor se congregaban, Boaz aguardaba con el corazón palpitante, consciente de que su encuentro con el pariente más cercano traería eventos que podrían cambiar el rumbo de su pueblo. El pariente llegó con pasos decididos, y Boaz lo saludó con respeto, invitándolo a sentarse. A su alrededor, los ancianos se congregaron, listos para escuchar su deliberación. Con voz firme, Boaz presentó la cuestión ante ellos. «Hermanos, se nos ha acercado el asunto de la herencia de nuestro hermano Elimelec. Existe una necesidad imperiosa de restaurar su linaje». Las palabras de Boaz reverberaron en el aire tenso, cada hombre midiendo el peso de la responsabilidad. El pariente, intrigado, contestó: «Yo redimiré la heredad, sin saber el precio oculto que ello conllevaba». Pero Boaz, con discernimiento divino, prosiguió: «Pero debes saber que la herencia implica también a Ruth, la moabita, y deberás tomarla por esposa, para que el nombre de Elimelec no sea borrado de la tierra». La alusión fue suficiente para detener al hombre. Un profundo desasosiego asaltó su corazón. «En ese caso», respondió con pesadez en su voz, «no podré redimir por mí mismo, no sea que ponga en peligro mi propia herencia. Redímelo tú, pues yo no puedo». Al pronunciar estas palabras, el pariente se veía ya perdido, incapaz de soportar la magnitud del sacrificio que conllevaba aceptar a Ruth. Cuando el pariente dejó claro su deseo de renunciar a su derecho, la multitud comenzó a murmurar. Era un momento cargado de significado. Boaz, sintiendo el respaldo de los ancianos, tomó la sandalia del pariente como símbolo de la transacción. «Así declaro que redimo a Ruth y la herencia de Elimelec como es debido, para que su nombre perdure entre nosotros», proclamó Boaz, su voz resonando con determinación y fe. En el fondo de su corazón, Ruth, temblando de emoción y temor, aguardaba el desenlace, orando silenciosamente porque el Dios de Israel le mostrara su misericordia. Su duelo y su sacrificio serían, al fin,
traídos a la luz de la redención. Mientras tanto, Noemí observaba desde su hogar, saboreando el dulce sabor de la esperanza. Las oraciones de la anciana comenzaban a tomar forma tangible. «Bendito sea el Señor», exclamó Noemí cuando Ruth regresó a casa con el eco de la promesa en los labios. La espera había valido la pena, y el camino hacia la restauración se hallaba pavimentado con fe y valentía. Alegra tu corazón, hija mía. Lo que el Eterno ha comenzado, lo llevará a su culminación. Mientras el pueblo se ejercitaba en la celebración, la noticia de la unión de Boaz y Ruth comenzaron a resonar en las calles. Era un hecho que, aunque silencioso, traería consigo un eco eterno. Sus corazones, llenos de fe, estaban cada vez más seguros de la voluntad soberana de Dios. Sin embargo, en la penumbra del horizonte, Dios estaba tejiendo un plan que iba mucho más allá de la simple redención de una familia. Las promesas hechas a Abraham resonaban en el cielo, y el linaje de David emergía en aquello que el mundo apenas comenzaba a vislumbrar. La providencia divina se componía de trozos de historia, y cada decisión tomaba forma misteriosa en la vasta eternidad de su soberanía. Mientras Boaz miraba el rostro de Ruth, su visión se expandía hacia el futuro. La unión no solo era el cumplimiento de una ley, sino un reflejo de la redención prometida a toda la humanidad. Con cada paso que daban juntos, una nueva narrativa comenzaba a escribirla la mano de Dios, llamando a todos a descubrir el milagro que había de venir. Y así, mientras los acontecimientos se desarrollaban, la pregunta permanecía. ¿Cuál sería el legado que brotaría de esta unión divina? El susurro del destino vibraba en el aire, y las generaciones futuras aguardarían un milagro aún más grande escondido en la historia de Noemí y Ruth, revelando el plan soberano de Dios en cada latido del tiempo. Mientras la noche se cernía sobre Belén, un manto de serenidad cubría la ciudad. Pero en el hogar de Noemí, el espíritu se alzaba con la anticipación de lo que el nuevo día traería. Ruth, ahora esposa de Boaz, sintió una mezcla de alegría y temor. Su corazón palpitaba ante la certeza de que la providencia de Dios había comenzado a cumplirse. Sin embargo, también temía no estar a la altura del llamado que le esperaba. Al amanecer, Boaz se levantó temprano, confiando en que la bondad de Yahvé guiaría sus pasos. Se dirigió a los campos que había heredado, donde los espigadores comenzaron su labor. Se oyó el murmullo de los trabajadores, el eco de voces conocidas, y la risa de los niños resonaba en el aire. Con una mirada de esperanza, Boaz pensó en el futuro que comenzaba, no solo para él, sino también para Ruth y Noemí. La herencia no se medía solo en tierras, pensó, sino en la perpetuación de un nombre y un legado. Un hogar lleno de promesas divinas. Mientras tanto, Noemí se dedicó con esmero a preparar un banquete en honor del nuevo hogar de Ruth. Era un gesto simbólico de celebración, un testimonio del amor que había sido derramado en medio del sufrimiento. Con cada plato colocado sobre la mesa, recordaba las palabras del salmista. Ciertamente, la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Su corazón se regocijaba, pues veía que el desierto de su vida comenzaba a florecer. No obstante, un aire de incertidumbre impregnaba el hogar. Ruth, mientras recogía algunos granos en el campo, fue abordada por las mujeres del lugar, que, atentas y curiosas, expresaron su inquietud. ¿No temes ser el vínculo entre dos mundos tan diferentes?, le preguntaron. Las miradas eran preguntas sin palabras, y Ruth sentía el peso de su respuesta. Con firmeza, levantó la vista y respondió: El Dios de Israel ha estado conmigo, y su justicia es mi refugio. Mi vida ahora está entrelazada con su propósito. Al regresar a casa, Ruth encontró a Noemí esperándola con una mirada ansiosa. ¿Cómo fue tu día, hija mía?, le preguntó. Ruth, con voz temblorosa, compartió todo. Las bendiciones, las miradas de los otros, la bondad de Boaz. Pero también destacó su temor a no ser suficiente en su nuevo rol. Noemí, al escucharla, le tomó las manos y con cariño le dijo: No hay temor en el amor, Ruth. El Eterno ha unido nuestros corazones y nos ha traído a este lugar por su misericordia. Las palabras de Noemí resonaron con poder. Eran un recordatorio de que, aunque el futuro era incierto, había un Dios soberano que guiaba sus pasos. En la quietud de la noche, el cielo brillaba con una multitud de estrellas,
y un profundo silencio daba lugar a una voz interior que susurraba promesas. A medida que los días avanzaban, la noticia de la unión de Boaz y Ruth se extendió, uniendo a la comunidad en regocijo. Pero, en la penumbra de esta celebración, el ojo del Eterno atisbaba un misterio aún mayor. Las voces de los ancianos, los murmullos de las madres, e incluso las risas de los niños parecían converger en una tarea mayor: el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, de que en su linaje todas las naciones serían bendecidas. Y así, mientras cada día pasaba, el plan soberano de Dios se tejía más profundamente. Ruth y Boaz, fieles en su amor y en su entrega, dieron pasos hacia un legado que resonaría por generaciones. Sin embargo, la revelación aguardaba en el horizonte, pues, en el ámbito eterno, una nueva luz comenzaba a brillar, respondiendo la pregunta que resonaba en el corazón de todo aquel que observaba. ¿Qué nuevo milagro estaba a punto de revelarse en la historia de la redención? El amanecer trajo consigo la luz de un nuevo día, y Belén despertó al suave murmullo de la vida cotidiana. Boaz, con el corazón lleno de gratitud, se dirigió nuevamente a sus campos. Sabía que cada grano que cosechaba era testimonio de la fidelidad de Dios, y se sentía sostenido por las promesas del Altísimo. Su amor por Ruth se fortalecía con cada jornada, mientras sus pensamientos se tornaban en oraciones silenciosas por el futuro que aguardaba. Pero en el hogar de Noemí, el eco del pasado resonaba con más fuerza que cualquier celebración. Sus recuerdos de pérdida y dolor se entrelazaban con la alegría recién descubierta. Mientras preparaba el desayuno, su alma buscaba respuestas. ¿Por qué hemos sido traídas a este lugar, Señor?, murmuró al abrir la ventana para dejar entrar la luz del día. En los campos, Ruth espigaba. Su corazón palpitaba al pensar en su nueva vida. Sin embargo, una inquietud la visitaba, como si la sombra de su pasado aún la acechara. Las otras mujeres la miraban con admiración y curiosidad, pero las palabras de una de ellas resonaron en su mente. Eres una moabita, y los tuyos no son extraños. ¿Cómo puedes llenar este hogar con la bendición de Dios? Esa tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, Ruth se detuvo y miró hacia el horizonte. Dios de Israel, oró, su voz quebrantada, guíame en este camino. Fortalece mi corazón para lo que está por venir. Fue en ese instante que el viento pareció responder, susurrando entre los campos, llevando consigo una respuesta que solo su alma podía entender. Al regresar a casa, encontró a Noemí esperando en la puerta. ¿Qué ha deparado el día, hija mía?, preguntó con interés. Ruth compartió las palabras que la habían inquietado, pero también las bendiciones que habían alcanzado su vida. Siento el peso de ser diferente, Noemí. ¿Acaso estoy destinada a ser solo una extraña en esta tierra? Noemí tomó las manos de Ruth entre las suyas, con una ternura que desbordaba amor y sabiduría. Cada herida tiene un propósito, Ruth. La dificultad que enfrentamos no es el final de la historia, sino el comienzo. El Señor ha llevado a cabo su obra en ti, y te ha colocado aquí para un propósito mayor. Mientras hablaban, la mirada de Noemí se desvió hacia el cielo que comenzaba a oscurecerse, y con voz temblorosa agregó: He oído rumores de que la familia del rey David se asienta aquí, y nuestras vidas pueden estar entrelazadas con su descendencia. Recuerda, hija, que el linaje de nuestro pueblo es deseado por Dios. La revelación dejó a Ruth sin aliento. ¿Realmente podríamos ser parte de un plan tan grande? No lo dudes, Ruth. El constructor de la historia tiene su mano sobre nosotros. Cada decisión, cada dolor, cada triunfo se entrelazan en su divina voluntad. Fue en ese mismo instante que el susurro de la esperanza comenzó a florecer en el corazón de Ruth, desdibujando las sombras del temor. La vida en Belén continuó, y las noches se llenaron de intriga y expectativa. Las mujeres de la ciudad se congregaban para hablar del nuevo hogar de Ruth y Boaz, entre murmullos de bendición y promesas de reconciliación. Pero algo más latente aguardaba su hora. Mientras tanto, la mano de Dios estaba moviendo los hilos de la historia en un plano más amplio. Noemí, observando las interacciones entre Ruth y las demás mujeres, sintió una urgencia en su espíritu. Este es un tiempo de cosecha, un tiempo de redención, reflexionó en silencio. A lo lejos, el eco de un antiguo pacto resonaba,
empujando hacia un desenlace glorioso. Y así, mientras las temporadas cambiaban, lo que ellas no sabían era que el plan soberano de Dios se estaba orquestando en el ámbito celestial. Ya estaba en movimiento algo que cambiaría el rumbo de la historia. En medio de la penuria y la alegría, estaba próximo a manifestarse un milagro que resonaría a través de generaciones. ¿Qué revelación divina aguardaba en las sombras de su historia, esperando el momento preciso para resplandecer con su luz inquebrantable? La mañana siguiente se presentó radiante y fresca, con el sol alzándose por el este, llenando el aire con promesas de posibilidad. Ruth, decidida a seguir el consejo de Noemí, se preparó para regresar a los campos, su corazón latiendo con esperanza renovada. El temor que antaño la había acompañado comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una firme determinación de ser parte del tejido del pueblo de Israel. «El Señor tiene un plan para mí», murmuró en su interior mientras cruzaba el umbral de su hogar. Boaz la esperaba en el campo, su mirada llena de respeto y admiración. Al verla acercarse, una calidez se posó en su pecho. En medio de las labores del día, se acercó a ella, asegurándose de que los hombres la trataran con dignidad y que recogiera lo necesario. «No temas venir aquí, Ruth», le dijo con voz grave. «Eres una mujer de virtudes, y Dios ha puesto gracia en ti. Hoy y cada día, que tus pasos sigan en el camino del bien». Mientras Ruth recogía espigas, las palabras de Boaz resonaban en su corazón como un eco de aliento. En su mente, ya no era solo una moabita, sino una hija de Israel, dispuesta a forjar un nuevo futuro. La tarde se fue tejiendo en un canto de alegría y solidaridad, mientras las mujeres del pueblo comenzaban a mirarla con nuevos ojos, reconociendo su valor y fe. Sin embargo, un velo de inquietud cubría la mente de Noemí. Pasaba las horas preparándose para el encuentro en su hogar, su corazón lleno de una previsión tensa de lo que podría venir. En su espíritu se agolpaban preguntas sobre la dirección que tomaría esta nueva vida. ¿Sería este el momento de revelar el secreto del linaje? ¿Cómo podría Ruth ser parte de la promesa? A medida que el sol se ocultaba, la anticipación crecía. Esa noche, al caer la luna, Ruth regresó a casa con su canasta rebosante. Al entrar, vio a Noemí sentada, sus ojos fijos en la mesa, perdidos en profundas reflexiones. «¿Qué traen esos brazos, hija mía?», preguntó Noemí, intentando desviar el peso que pesaba en su pecho. «Logré recoger mucho, y los hombres fueron generosos conmigo», respondió Ruth, sus ojos brillando al compartir su éxito. Pero también compartió su inquietud. «Noemí, siempre siento que mis pasos son guiados por algo más grande. ¿Qué significará esto para nosotros?». La anciana observó el brillo en los ojos de Ruth y, sintiendo el impulso de revelar lo que sabía, dijo: «Hoy, el Señor me ha recordado su promesa. El linaje de David no solo se trata de reyes, sino de redención. Esta tierra y su pueblo tienen un destino que está por cumplirse». Ruth se quedó en silencio. La emoción creció en su interior, mientras las piezas del rompecabezas divino comenzaban a encajar. «¿Qué debes hacer, Noemí?», preguntó con ansias. «No debemos tardar más», respondió ella con firmeza. «Esta noche, el providencial plan del Señor debe ser revelado a Boaz. Él es nuestro pariente más cercano, y hay un camino en su corazón que se abrirá. Te prepararé, Ruth, para que te presentes ante él». El cielo comenzó a oscurecerse, marcado por un aire de misterio, como si la creación misma esperara por lo que había de venir. Las palabras de Noemí colmaron el ambiente cargado de promesas y anhelos. Mientras ellas navegaban en una conversación que cambiaría las vidas de ambas, una realidad más deslumbrante se tejía en los cielos. Pero algo más moraba en la intimidad de las decisiones de aquella noche. La historia de redención, el linaje de la esperanza y la promesa de un Mesías estaban en el horizonte, aguardando a ser revelados. «Este es solo el inicio, Ruth», recordó Noemí mientras miraba el cielo estrellado. «El tiempo de cosechar lo que hemos sembrado se acerca. ¿Estás lista para caminar por este camino de fe?». Con esas palabras, la conexión divina de su destino comenzaba a pulirse como el oro en el fuego. La mano de Dios, infinitamente intrigante y poderosa, se movía, dejando entrever que el desenlace sería aún más asombroso de lo que jamás imaginaron. ¿Cuál sería el próximo paso de Ruth? ¿Qué se manifestaría en el encuentro de la noche,
en la simiente de la historia de un pueblo que aguardaba su redención? El eco de estas preguntas se cernía sobre ellas, mientras su fe se tejía en el entramado de los designios eternos de Dios. La noche se deslizó suavemente sobre Belén, cubriendo la aldea con su manto estrellado. Ruth, con el corazón palpitante, se preparó para el encuentro que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Con cada paso, un susurro divino la instaba a avanzar. No temas. La mano del Señor está guiando este camino, se decía a sí misma mientras se ataviaba con la ropa más sencilla, pero digna, que poseía. Noemí la observaba con un aire de veneración y expectativa. «Ve a donde Él está, hija mía», dijo con voz cargada de emoción. «Cuando Boaz se recueste, descubrirás un portal al cumplimiento de la promesa del Señor. Preséntate ante Él. No dudes en desatar la historia que Dios ha tejido para ti y para nosotros». Ruth respiró profundo, sintiendo la mezcla de miedo y fe que habitaba en su corazón. Mientras caminaba hacia el lugar donde Boaz se encontraba, el silencio de la noche acentuaba la palpación de su deseo y su esperanza. El sonido de las hojas susurrando con el viento acompañaba su travesía, como si la creación entera respirara con ella. Al llegar, vio a Boaz acurrucado junto al fuego, durmiendo, al cuidado de su cosecha. Ruth se detuvo un momento. Su reflejo en la llama revelaba el conflicto interno que le dominaba. ¿Sería correcta su acción? Pero las visiones de Noemí, así como las promesas de Dios, la impulsaron a moverse. Se arrodilló suavemente, acercándose al lado de Boaz, y levantando su manto, se descubrió ante él. Al sentir una presencia a su lado, Boaz despertó, atónito al encontrarla allí. «¿Quién eres?», preguntó en un susurro, su voz tingida de sorpresa y curiosidad. «Soy Ruth, tu sierva», contestó, dejando que sus palabras fluyeran con una seguridad naciente. «Extiende tu mano sobre mi vida como un símbolo de redención, pues tú eres el pariente redentor que Dios ha destinado para mí». Las palabras de Ruth cortaron la noche como un rayo de luz en la oscuridad. Boaz, notable por su bondad, comprendió que la acción de la moabita no solo era un acto de anhelo, sino un cumplimiento de la ley de redención que Dios había establecido. «Bendita seas, Ruth», replicó con sinceridad. «Has mostrado más bondad ahora que antes, al no ir tras los jóvenes, ya sean pobres o ricos». Boaz se levantó y, con determinación, hizo una promesa. «No te dejaré, pues tu fe y valentía no serán en vano. Sin embargo, hay otro pariente más cercano que debe ser consultado antes que yo. Hasta que eso ocurra, no te alejes. Mi corazón se llenará de amor y cuidado por ti y Noemí». Mientras Boaz hablaba, los cielos parecían abrirse, la suave brisa nocturna traía consigo la fragancia de nuevas posibilidades. La esencia de un nuevo camino se cernía en el aire, recordándoles que este era solo el comienzo de lo que Dios había planeado. Esa mañana, Ruth regresó a Noemí, su corazón latiendo con la increíble promesa de la redención. «Todo está en el camino correcto», exclamó con alegría, compartiendo cada palabra de su encuentro con Boaz. «¿Qué revela esto, madre?», preguntó Ruth, sintiendo el peso predilecto de un destino mayor. Noemí, sonriendo con el sabiduría adquirida a través del sufrimiento, respondió: «Esto es un signo de la fidelidad de Dios, hija. Lo que hoy empieza es lo que concluye en redención para nuestro linaje. Mirad cómo los planes de Dios son perfectos. Él ha traído luz donde había oscuridad». A medida que las palabras de Noemí se afianzaban, el eco de la historia sagrada se entrelazaba con la realidad presente. Pronto seremos testigos de cómo lo humano y lo divino se encuentran en nuestra historia. Los pasos que hemos dado no han sido en vano. Los propósitos del Señor son más grandes de lo que imaginamos. Así, la fe de ambas mujeres se avivó, aunque un aire de expectación llenaba el espacio. Las semillas de redención estaban sembradas, y su tiempo de florecimiento estaba cerca. Mientras el cielo cambiaba de tonalidad, señalando el amanecer, el susurro de Dios las guió. Cuando las puertas se cierren, nuevas ventanas se abrirán. Pronto comprenderán que la redención es un hilo que une generaciones, y su historia está entrelazada en el plan eterno de Dios. Y así, con el corazón rebosante de esperanza, Ruth y Noemí se preparaban para el próximo capítulo del plan de Dios, sabiendo que el camino hacia la redención comenzaba a tomar forma ante sus ojos, mesurado por la soberanía divina y la promesa eterna.
La alborada llegó con una luz suave, bañando la aldea de Belén en un resplandor dorado que prometía nuevas oportunidades. Ruth, con el corazón acelerado y el espíritu lleno de esperanza, se acercó nuevamente a Noemí, dispuesta a compartir la revelación de su encuentro con Boaz. Las paredes del hogar donde habían encontrado refugio parecían resonar con la energía de lo que estaba por venir. «Noemí, has de saberlo todo», exclamó Ruth, su voz resonando con fervor. «Boaz ha prometido cuidar de nosotros, pero antes debe consultar a otro pariente más cercano. ¿Qué debemos hacer?» La esperanza se enciende en mí como una llama que no se apaga. Noemí, contemplando la actitud decidida de su nuera, inclinó la cabeza en meditación. Dios tiene un orden en todas las cosas, hija mía. Debemos esperar, pero también prepararnos. La redención no solo es un acto de la ley, sino que implica el corazón de aquel que se decide a seguirla. Ore para que la voluntad de Dios se manifieste en el corazón de Boaz y del pariente que debe dar respuesta antes de ti. Ruth, con su determinación renovada, se dirigió al campo a trabajar, con la esperanza entrelazada en cada fibra de su ser. Allí, en la recolección de espigas, su dedicación era evidente. Por cada grano de cebada que caía a su lado, sentía que un poco más de la promesa divina se acercaba. Mientras trabajaba arduamente, los ojos de Boaz la observaban, admirando su esfuerzo y la belleza que emanaba de su fe. «Ruth, ven aquí», llamó Boaz con una dulzura genuina en su voz. «Has demostrado no solo destreza en el campo, sino una lealtad digna de alabanza. Tu compromiso hacia Noemí es un testimonio del amor de Dios en ti. Por favor, no vayas a otros campos, quédate aquí. Yo protegeré a mis trabajadores y aseguraré tu bienestar». Ruth sintió que ese simple gesto era el acariciar de la mano divina. «Gracias, mi señor», respondió, sintiendo que la redención estaba a sus puertas, como un río que fluye con vigor. Boaz, al observándola trabajar, comenzó a concebir planes en su corazón, planes que iban más allá de un simple retorno por la cosecha. Sabía que su conexión con Ruth trascendía lo humano. Los días pasaron, y en cada jornada, el vínculo entre Ruth y Boaz se fue fortaleciendo. Aún así, Noemí no podía evitar la ansiedad que la inquietaba. «Debo comunicarme con el pariente más cercano», proclamó, siendo su mirada un reflejo de la preocupación divina que la guiaba. La sabiduría es necesaria en esta situación, y el tiempo apremia. Dios tiene un propósito, y esto se ha de cumplir. Finalmente, llegó el día en que Boaz llamó al pariente más cercano para discutir el asunto de la herencia. Con el corazón en la mano y una fe inquebrantable, Ruth escuchó cada palabra en el umbral, confiando en que Dios estaba preparando el terreno. El pariente cercano, al enterarse de la herencia que le correspondía y de Ruth, vaciló. ¿Acaso he de tomar a esta mujer moabita, un extranjero en nuestra tierra? Su titubeo resonaba en la atmósfera cargada de promesas. Fue entonces que Boaz, con el rostro iluminado por la fe y la determinación del propósito divino, se levantó y respondió: «Tú has rechazado esta redención, así que yo, en la voluntad de Dios, procederé. Ruth será mi esposa, y nosotros seremos restauradores del linaje de Elimelech y Noemí, cumpliendo con lo que el Señor ha hablado». Mientras la asamblea de ancianos y la comunidad rodeaban a Boaz, el eco de su declaración resonó con poder. El plan de redención comenzaba a tomar forma, no solo para Ruth y Noemí, sino para todo el pueblo de Israel. «Hoy se pone en marcha la obra del Señor», pensó Ruth, sintiendo que en su corazón había un torrente de gratitud. Pero en el fondo, un nuevo misterio se revelaba en su interior. Pronto, todos seríamos testigos del glorioso desenlace de un propósito que ni ellas mismas podían imaginar. Con la promesa de redención latente, el aire estaba impregnado de anticipación. Aquella historia, woven by the will of God, aún guardaba un secreto, y al igual que el viento que soplaba sobre el campo, susurraba que lo divino y lo humano estaban en una danza que les revelaría algo más. Qué sorpresa aguardaba en el plan eterno del Señor. A medida que la luz del nuevo día iluminaba los campos de Belén, un aire de expectación impregnaba el ambiente. Ruth, sintiendo el peso de la inminente decisión de Boaz, se levantó temprano, sus pensamientos entrelazados con plegarias silenciosas. Cada espiga de cebada que recolectaba parecía ser un símbolo de la esperanza renaciente, y la visión de un futuro prometedor
comenzaba a tomar forma en su corazón. Noemí, hoy es un día de revelaciones, dijo mientras entraba a casa. La expresión en el rostro de su suegra reflejaba la misma mezcla de ansiedad y esperanza que la llenaba a ella. Mi hija, estoy segura de que el plan de Dios se revelará, respondió Noemí, su voz mezclándose con la determinación. Debemos confiar que, así como los campos producen su fruto en el tiempo señalado, lo que hemos sembrado en fe, también dará su cosecha. En el mismo instante, Boaz se dirigía hacia la puerta de la ciudad, donde los ancianos se reunían. Su corazón estaba preparado, fortalecido por semanas de oración y reflexión. En su espíritu, sabía que la decisión que tomaría no solo afectaría a él y a Ruth, sino a toda la comunidad que esperaba la restauración. Los ancianos, en un círculo solemne, lo recibieron con respeto. Boaz, has traído a nuestro conocimiento el asunto de la herencia de Elimelec y la posibilidad de redención. Hablaremos de ello con seriedad. Palabras de deliberación resonaban en el aire. Agradezco su sabiduría, comenzó Boaz con un aire de humildad. Hay un pariente más cercano que tiene el primer derecho sobre la herencia. Es él, a quien debo presentar esta responsabilidad. Con su corazón latiendo con fuerza, Boaz describió la situación y la importancia de apoyar a Ruth y Noemí. Al escuchar los detalles, el pariente más cercano se sintió atraído, pero también abrumado. Yo redimiré la tierra, dijo con entusiasmo, sin saber que esto conllevaba también a Ruth. Sin embargo, cuando Boaz le recordó que aceptando la herencia tomaría a Ruth como esposa, su semblante cambió. Temo que esto comprometa mis propias herencias. No puedo hacerlo, se vio obligado a confesar. La decisión terminó de fundirse en el aire cargado de potencial, y Boaz, con voz firme, proclamó: Entonces, he de redimir a Ruth, la moabita, y restaurar el nombre de Elimelec, cumpliendo así con la ley de nuestro Dios. Este no es solo un acto de redención, sino parte del propósito divino que el Altísimo ha trazado para nosotros. La atmósfera en la puerta se llenó de murmullos de aprobación. Los ancianos reconocieron la nobleza de Boaz, y alzaron sus voces en un unísono canto de bendición. Así sea. Así lo hagas tú, dijeron. Y la comunidad experimentó un despertar de alegría y esperanza, conscientes de que este acto posiblemente cambiaría el destino de su pueblo. Mientras tanto, Ruth esperaba en casa, ocupada en tareas cotidianas, pero la emoción palpitaba en su interior. La noticia de las decisiones de Boaz la llenaba de un sentido renovado de propósito. Hoy, Señor, cumples las promesas de tus siervos, murmuró mientras se detenía para orar, sabiendo que la mano de Dios había guiado los corazones de los hombres. Al llegar la noche, Ruth y Noemí se encontraron en el hogar, donde la cena era un festín de celebración, no solo por lo que había ocurrido, sino por lo que aún estaba por venir. Nuestra redención está cerca, Noemí, decía Ruth, sintiendo que la unión de su historia con la de Boaz era más que un simple acto de amor. Era la implementación divina de un propósito mayor. La mirada de Noemí brillaba con una mezcla de amor y orgullo. Hija mía, nuestra historia se ha entrelazado con un plan que apenas comenzamos a entender. Las promesas de Dios son eternas, y Él está a punto de manifestar su gloria a través de nosotros. A medida que se sentaban a la mesa, el aire se llenó de murmullos de bendición y oraciones. Sin embargo, en los cielos, algo más se preparaba. Dios, cuya soberanía entendía las tormentas de la vida, estaba a punto de revelar su plan redentor, desdibujando las líneas entre el sufrimiento y la gloria. No olvides nunca el amor que has cultivado, le recordó Noemí a Ruth, abrazándola con fuerza. Cada paso, cada dolor, nos ha acercado a este momento. Debemos estar listas para lo que Él tiene para nosotras. La promesa contenida en esas palabras encendió en Ruth la llama de la fe y la esperanza. La noche se transformó en un testamento de expectativas, mientras Ruth, Noemí y toda la comunidad de Belén aguardaban ansiosos un giro inesperado en la trama divina. La redención estaba a la puerta, y la historia de amor, sacrificio y propósito ya comenzaba a florecer. Pero lo que ellas no sabían es que la resolución de este relato no solo marcaría sus destinos, sino que resonaría en todas las generaciones venideras, cumpliendo así un plan eterno que iba más allá de su entendimiento. Así, la promesa de Dios se entrelazaba con la historia humana,
y nuevos milagros aguardaban la revelación completa del sagrado linaje que cambiaría el destino del mundo. ¿Qué más estaría por ocurrir en el plan soberano de Dios, y cómo impactaría a la humanidad a través de Ruth y Boaz? La expectación se cernía en sus corazones, y en el horizonte brilla la luz de un nuevo amanecer.